pastoral, donde el Señor nos exhorta, una parte litúrgica, donde el Señor se revela, una parte estratégica, donde el Señor interviene, y una parte purificadora, donde el Señor concluye con un final apoteósico que ya veremos, ¿no? Hoy concretamente vamos a entrar en la parte pastoral. Hoy vamos a ver el prólogo, que podemos dividirlo en dos partes, una visión introductoria que tiene San Juan y el Hijo del Hombre. Y en la próxima reunión veremos los capítulos 2 y 3, que son apasionantes, que son las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia. Iremos poquito a poco, bueno, veremos, en fin, esto lo traeré en todas las reuniones y iremos viendo cada sección y cómo, para que tengamos una idea en conjunto siempre. Muy bien, pues entramos en la parte pastoral, que es el prólogo, el capítulo 1 de Apocalipsis, cuyo argumento fundamental es que Juan nos introduce en el mundo divino. Nos lleva al cielo, junto con él, un cielo que él está contemplando desde la isla de Patmos, y nos invita a unirnos a su experiencia mística, con un corazón abierto, dócil y humilde al Espíritu. Por supuesto, el protagonista principal es Jesucristo, Señor de la historia, y van a aparecer unos protagonistas secundarios, pero también importantes, que son el lector y la asamblea. Y el tema fundamental que vamos a tocar en este primer capítulo es la Eucaristía, el Día del Señor. Estamos ante una liturgia cósmica. Bueno, reunida, como veremos ahora más adelante, la asamblea el Día del Señor, según nos dice San Juan, la misión del lector es llevar a la asamblea, al mundo, a todos nosotros, a la presencia de Dios, para alabar a Cristo, que es exactamente lo que hacemos en misa. Por eso vamos a ver muchas notas litúrgicas y vamos a ver que el Apocalipsis es una gran Eucaristía. Pero bueno, no voy a anticipar nada. ¿Cómo nos ponemos en la presencia del Señor? Pues lo primero y fundamental es hacer silencio, tanto exterior como interior, escuchar lo que Dios nos va a decir. El Señor no se cansa a lo largo de toda la Biblia de decir, Semá Israel, escucha Israel, porque nosotros, los hombres, somos muy cabezotas y no queremos escuchar a Dios, queremos contarle nuestro libro. Y el Señor nos dice, escucha, pueblo mío. Y también, después de escucharle, pues por supuesto, una vez que uno está en presencia de Dios y le escucha, no tenemos otra opción que alabarle, ¿no? Y reconocer su presencia en este momento y en nuestra vida, por supuesto. Vale, pues comenzamos, vamos a leer los primeros 3 versículos, que es la visión introductoria. Y si quieres, Paloma, ya que estás ahí, en la Biblia o ahí, si lo ves mejor, lo puedes leer. ¿Sabes leer? Pues venga, cuando quieras. Revelación de Jesucristo, que Dios le encargó mostrar a sus siervos acerca de lo que tiene que suceder pronto. La dio a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual fue testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todos cuanto vio. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Bueno, tela, porque aquí hay mucho contenido y mucha información y con mucha densidad. Y vamos a ir poquito a poco entrando en el Apocalipsis. Por eso siempre decimos que el Apocalipsis hay que leerlo poco a poco y muy espaciado en el tiempo, ¿no? Revelación. ¿Qué es el Apocalipsis? Bueno, pues el mismo San Juan, desde el minuto 0, nos dice revelación de Jesucristo que Dios le encargó mostrar a sus siervos. Es toda una declaración de intenciones. Es el único sitio de la Sagrada Escritura donde la propia Escritura se reconoce a sí misma como palabra de Dios. Esto es un dato súper importante, porque en ningún otro libro la palabra se reconoce a sí misma como palabra de Dios, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Es la revelación de Jesucristo. Es la irrupción del Dios eterno, atemporal, en la historia de la humanidad. Es la manifestación de Dios en el tiempo y en el espacio. Y nos dice,
acerca de lo que tiene que suceder pronto. ¿Y qué tiene que suceder pronto? Pues como ya hemos ido adelantando en las anteriores charlas, no va a suceder pronto el fin del mundo. Es más bien un anuncio del reino de Dios. No es tampoco una profecía del futuro, ¿no? Es una profecía del presente inmediato, y lo iremos viendo ahora. ¿Cómo se da a conocer? Enviando su ángel a su siervo Juan. ¿Y quién es Juan? Pues aunque hay muchas controversias, muchos estudiosos de la Biblia que dicen que San Juan Evangelista no es el autor del Apocalipsis, cosa que yo niego en rotundo, porque él mismo, ahora lo veremos, se va a definir como el autor del Apocalipsis, porque sobre el Apocalipsis han escrito tintas y tintas de libros y de ideas. Él mismo nos dice, el testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan es un doble testigo. Es testigo de la palabra que está recibiendo en ese momento, según está recibiendo lo del ángel, y de la palabra hecha carne. Como el resto de los discípulos y de los judíos escucharon a la palabra, a Jesús, pero él convivió con la misma palabra encarnada. O sea, San Juan es un testigo privilegiado, como nadie, ¿eh? Y él mismo lo dice en su primera carta, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. ¿Con qué propósito San Juan nos anuncia lo que ha oído y lo que está viendo? Pues para participar de la vida de Dios, para que estemos en comunión con Él, que es el propósito original de Dios al crearnos. Dios nos creó para estar en comunión con Él. Pasa que, según leemos en Génesis, pues con la caída y la entrada del pecado en el mundo, esa comunión con Él fue imposible. Por eso se cerró con 2 querubines la puerta del paraíso, es decir, la puerta del cielo, y como ya veremos, ha estado cerrado hasta que Cristo, con su muerte y resurrección, ha bajado al Hades, al Seol, y ha rescatado a todos para llevarlos al cielo, las almas. Por tanto, lo que se nos revela aquí es algo que nos va a comprometer, que nos va a involucrar. Por eso decíamos en alguna de las otras charlas que el libro del Apocalipsis no deja impasible a nadie. O le aceptas y le escuchas, o no le aceptas y te olvidas de él, que eso es lo que muchas veces ocurre. Comunión. La Iglesia es comunión. La Iglesia es unidad. Y ya lo veremos ahora, más adelante, en este primer capítulo, y es comunión y unidad porque Cristo está en medio de la Iglesia. Hay un segundo Juan, que es Juan el Bautista, que es también un testigo privilegiado. Y el mismo San Juan Evangelista, en su Evangelio, en el capítulo 1, al principio, dice: hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. Juan daba testimonio de él proclamando: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Juan Bautista es el profeta definitivo de toda la economía del Antiguo Testamento. Es el último profeta del Antiguo Testamento y precursor en vida del Mesías, de Jesucristo, como podemos leer en Mateo en el capítulo 11. Y lo bonito de esto, que los dos Juanes, Juan Bautista era el maestro de Juan Evangelista. Si recordáis la escena, cuando San Juan Bautista está bautizando en el Jordán, San Juan y otros discípulos de Juan el Bautista estaban con él. San Juan era muy joven,
sería un chavalín, no sé, no tendría mucha edad, ¿no? Y resuenan estas palabras: he aquí el Cordero de Dios. El maestro San Juan Bautista le va a pasar el testigo al discípulo, a San Juan Evangelista. Pero es precisamente en este libro del Apocalipsis, en este libro de San Juan, donde tiene su cumplimiento desde una visión mucho más amplia. Porque vamos a contemplar ese anuncio que hacía San Juan Bautista, del Cordero de Dios, pero vamos a verlo en su gloria. Por lo tanto, somos muy afortunados, ¿vale? Por eso decimos que el Apocalipsis es el clima de la profecía, el clímax, el punto más álgido de toda la profecía de la Sagrada Escritura. Es el único libro del Antiguo Testamento que, aunque es apocalíptico, tiene parte de profecía y, como veremos, también tiene una parte epistolar. Bienaventuranzas. Bienaventurado el que lee, los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito. El libro del Apocalipsis es una continua repetición de bienaventuranzas. Desde el capítulo 1 hasta el 22 hay 7 bienaventuradas. Como sabemos, el 7 es símbolo de plenitud, es decir, que el Apocalipsis representa para la Iglesia una plenitud de dicha. El Apocalipsis para la Iglesia es algo feliz, dichoso. ¿Y quién es bienaventurado? El que lee, que es el lector, y los que escuchan y guardan la palabra de Dios, es decir, la asamblea. Estamos en una liturgia, en una asamblea litúrgica. Lo mismo que hacemos en misa cuando desde el ambón el Señor se hace presente a través del lector y la asamblea escucha y guarda en el corazón. No se trata solo de escuchar, que también, porque muchas veces estamos pensando en nuestras cosas, en las lecturas, sino de guardarlo en el corazón y hacerlo vida, ¿vale? Como hacía la Virgen María, ¿no? Escuchaba a su hijo, lo guardaba en el corazón y hacía vida de lo que la palabra de Dios le decía. ¿A qué nos exhorta? Pues nos exhorta, primero, como hemos dicho, a escuchar, a tener una mayor comprensión de la realidad, porque el mundo, la realidad, la verdad de nuestro universo no es solo lo que vemos. Nos exhorta a guardar en nuestro corazón, es decir, a vivir de acuerdo a la palabra que escuchamos, ver con ojos de fe, vivir una vida contemplativa, vivir una vida siempre muy cerquita del Señor, una vida apocalíptica. Y que no nos dé miedo la palabra apocalíptica, porque ya cuando terminemos veremos que no tiene nada de terrorífico ni de desastre, ¿no? ¿Qué nos desvela el libro? Pues nos desvela la verdad, el sentido profundo de la historia de la humanidad. Dice San Juan en el capítulo 8 de su Evangelio, palabras de Cristo: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esta verdad, la verdad de Dios, que es Jesucristo, se nos revela como donación. Dios le encarga a su Hijo Jesús, que éste a su vez le encarga al ángel, el ángel le encarga a Juan, Juan le encarga al lector y el lector a la asamblea. Es decir, una continua comunión, porque Dios es ante todo comunión y donación. Y por eso nosotros los cristianos estamos llamados a entregarnos como Dios lo hace, a donarnos y entregarnos a los demás. Porque el tiempo está cerca. ¿Qué quiere decir San Juan con que el tiempo está cerca? Porque podemos decir, ¿ves? Aquí está el fin del mundo. Pues no trata San Juan de mostrarnos el final de los tiempos, ni el fin del mundo, como algo cercano, que va a ser inminente. Recordar que el Apocalipsis está escrito entre el año 95 y 100 del primer siglo. Es decir, que de cercano el fin del mundo, el fin de los tiempos, nada, ¿no? Sino que el tiempo, el fin de los tiempos, está ya determinado con la cruz de Cristo, con la muerte y resurrección de Jesucristo, que ha llevado a cumplimiento el designio divino del Padre de toda la creación, que es la unión y la comunidad y la comunión con Dios. Y es que la salvación nos es dada hoy y cada día.
en la Eucaristía. Por eso no hay tiempo que perder, el tiempo está cerca, porque incluso no sabemos cuándo llegará nuestra muerte y tenemos que aprovecharnos de que Cristo con su cruz nos ha dado la posibilidad de saborear las primicias de esa salvación en la tierra, ¿vale? Por eso tenemos que estar preparados. Bueno, y ahora viene una parte preciosa. Vamos a leer del versículo 4 al 8, si queréis algún... Tú, Loreto, si quieres, del 4 al 8. Si te es más fácil ahí, si no en la Biblia, lo que quieras, porque lo he sacado de la misma de la conferencia, o sea que... Juan a las 7 iglesias de Asia, gracias y paz a vosotros de parte del que es, el que era y ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Sigue. A la asamblea, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, viene entre las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Dice el Señor Dios, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. No me digáis que no es bonito. Estamos ante un diálogo litúrgico. Dios nos habla y nosotros le respondemos. Exactamente lo mismo que hacemos en misa. Esto del lector no viene en la Biblia, lo he puesto yo, lector y asamblea, pero vamos para especificar que el lector habla, la asamblea responde, el lector habla por boca de Dios, la asamblea responde y luego vuelve a hablar. Vamos a ir desmenuzando estos 4 versículos. La carta del Apocalipsis. San Juan presenta el Apocalipsis como una carta a las 7 iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Es la parte del Apocalipsis que corresponde a un género epistolar, una forma de enseñanza en la antigüedad. Todos los apóstoles, empezando por San Pablo, San Pedro y todos los apóstoles, San Juan, todos los apóstoles utilizaban este medio para comunicarse con las iglesias. Al expandirse el Evangelio fuera de Israel, en la zona pagana, la zona de Asia Menor, que es lo que hoy es Turquía, y la parte de Grecia y de Roma, pues se utilizaba este medio de comunicación para dar ánimo y animar a la perseverancia. Tener en cuenta que los apóstoles prácticamente todos han muerto. Solo San Juan sigue vivo. Y claro, el Señor hace ya unos cuantos años que murió en la cruz, y entonces los discípulos de los apóstoles se encuentran ante un mundo absolutamente pagano y contrario. Entonces necesitan reafirmar la fe de cada una de las iglesias que hay repartidas por los confines del mundo conocido hasta entonces, ¿no? Esto lo hemos estudiado en los padres de la Iglesia, ¿no? Los padres apostólicos utilizaban este tipo de cartas para, lo que os he dicho, animar y sobre todo tener en cuenta que también se estaba conformando la jerarquía de la Iglesia en esos momentos. Es decir, había pues mucho paganismo, mucho gnosticismo, mucha mezcla, sincretismo de actos paganos, idolatrías, comida de sacrificios humanos, o sea, de sacrificios a ídolos. Entonces, los padres apostólicos, que son los sucesores, los discípulos de los apóstoles, salvo el caso de Juan, que es el que nos ocupa, utilizan este sistema de comunicación pastoral para dar ánimo, para advertir sobre las herejías, que es un momento de mucha herejía, sobre todo gnosticismo y docetismo. Por ejemplo, esto lo utilizaba mucho Clemente Romano, que es el sucesor de San Pedro, discípulo y sucesor de San Pedro. Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de San Pablo y de San Juan. Policarpo de Esmirna, también discípulo
de San Ignacio de Antioquía, que veremos, que fue también mártir, y algún otro, como algún padre apostólico como Papías de Hierápolis, que fue discípulo de San Juan también y amigo de Policarpo. Pues no se ve aquí muy bien, porque no se ve muy bien, pero bueno, Juan está aquí en la isla de Patmos, aquí está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Pero San Ignacio de Antioquía atestigua la existencia de muchas más iglesias en esta región. Yo aquí os he puesto algunas famosas, Troade o Troas, Hierápolis, Colosas, Tralles, Magnesia y Mileto. Había muchas más, ¿no? Como podemos ver en la carta a los colosenses o en el mismo Hechos de los Apóstoles. Se refiere 7 iglesias porque está hablando, como ya hemos dicho en otra ocasión, está dándole un sentido universal. La carta se dirige a toda la iglesia universal, no solo de la época, sino de todos los tiempos. Y comienza de una forma, pues, como se utilizaba en estas comuniones literas, estas cartas para favorecer la comunión. Como San Pablo empezaba muchas de sus cartas. Ahí os he puesto algunas citas, Romanos, Corintios 1, Corintios 2, Gálatas. Gracia y paz. Es el mismo encabezamiento que utilizaba San Pablo. Y también la misma conclusión. La gracia del Señor Jesús esté con todos. Por ejemplo, en Corintios o en Tesalonicenses. Por tanto, es una carta dirigida a toda la Iglesia universal de todos los tiempos. Es decir, que nos implica. Que esto no podemos decir que no vaya con nosotros. Exige que demos una respuesta concreta. Y esta es una parte preciosa, porque dice, de parte del que es, el que era y ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Es el Señor que nos está saludando. Es un saludo trinitario, de parte del que es, el que era y ha de venir. Dios Padre, según leemos en Éxodo, yo soy el que soy. El que es, el que era y el que ha de venir. Es la conjugación de los 3 tiempos del verbo ser, ¿vale? Es decir, yo soy, que era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Ya ve, como os he puesto aquí, este tetragramatón griego. Pero bueno, nosotros le llamamos Yahvé. De parte de los 7 espíritus. Está hablando del Espíritu Santo, como dice Isaías. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Los dones del Espíritu. Está presente saludándonos el Espíritu Santo. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, de Dios Hijo, como nos dice la carta a los colosenses, Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. La Trinidad entra en la historia y nos saluda. Es una manifestación universal. Lo divino irrumpe en lo humano. Es algo, realmente a mí se me ponen los pelos de punta, porque Dios, hay mucha gente que tiene la concepción de que Dios está ahí en su trono y se ha olvidado de la humanidad, y no es así. El Señor irrumpe en la historia, en el tiempo y en el espacio, porque nos ama. Doxología. Ante este saludo trinitario, la Asamblea responde y nosotros respondemos haciendo lo nuestro, ¿no? Reconociendo al que nos ama, que es Jesucristo. Jesucristo ama a la humanidad hasta el extremo, entregando su vida. Como dice también en el Evangelio de San Juan, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Al que nos ha hecho reino y sacerdotes. Es una responsabilidad sacerdotal que pasa del pueblo de Israel a la Iglesia, como intercesora y mediadora de gracia para el mundo. Según dice Éxodo 19, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Veis cómo el Apocalipsis es una amalgama de textos del Antiguo Testamento, pero no citados directamente? San Juan los conoce perfectamente, pero utiliza todo su conocimiento sobre la Torá para
expresar lo que está viendo, porque como ya explicamos en otra charla, lo que está viendo no se puede explicar salvo con la palabra de Dios, ¿no? Por eso la Iglesia, todos en la Iglesia somos responsables y estamos llamados a interceder y a ser mediadores de la gracia. En primer lugar, por supuesto, los sacerdotes, pero también nosotros estamos llamados, el pueblo del Señor, estamos llamados también a interceder y a pedir y a llevar almas al Señor. Y lo más importante, para Dios su Padre. Este es el fin y el propósito. Dios lo que quiere es la comunión con toda la humanidad. Jesús todo lo ha hecho para Dios su Padre. Según leemos en 1 Corintios 15, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, Dios será todo en todos. Esto es el fin creacional, estar con Dios y que Dios ocupe todo. Doxología es alabanza, ¿no? que podemos recordar en la misa continuamente estamos haciendo alabanzas y utilizando doxologías, ¿no? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. O por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Veis que como que es todo lo mismo, ¿no? Y es que realmente en la Eucaristía el cielo se hace presente, con lo cual San Juan une la liturgia, ¿no? Haciendo una gran liturgia cósmica entre los que están en el cielo y los que estamos en la tierra, ¿no? Otra doxología es: tuyo es el poder, tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Es decir, que vamos a ir viendo cómo en nuestra liturgia tiene mucho que ver con el Apocalipsis. De hecho, Scott Hahn, no sé si le conocéis, es un gran teólogo, es un tío fantástico, converso del anglicanismo, ¿no? Cuando una vez entró en misa, dijo: pero si esto es el Apocalipsis, ¿no? Pues lo vamos a ver. Vamos a ver que el Apocalipsis no es lo que Hollywood nos cuenta, sino que es una gran misa. Dice el Catecismo de la Iglesia en el 2855 acerca de nuestra doxología final en nuestra misa, ¿no? Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y retoma implícitamente las tres peticiones del Padre Nuestro: la santificación, santificado sea tu nombre, de Dios, venga a nosotros tu reino, y el poder de su voluntad salvífica, hágase tu voluntad. Sin embargo, esta repetición que ocurre en el Apocalipsis se va a ir repitiendo esta adoración y esta acción de gracias. Veremos que hay momentos de mucha tensión, de todo lo que estamos viendo, y de repente se hace un silencio y hay una adoración, una acción de gracias. Bueno, lo iremos viendo, no lo voy a adelantar porque merece la pena ir poquito a poco. Y fijaros, Satanás, el príncipe de este mundo, se había había usurpado estos tres títulos que le correspondían a Dios: el de realeza, el de poder y gloria, cuando tienta en el desierto a Jesús. Según leemos en Lucas, te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Es decir, Cristo, con su muerte y resurrección en la cruz, retoma, primero para él y luego, como veremos, para entregárselo al Padre, estos tres títulos que Satanás había usurpado. Por eso es importante que sigamos muy pendientes de que esto no está hablando de hacia el futuro, que también, porque muchas de las cosas que veremos en el Apocalipsis trascienden, ¿no? Pero está hablando de que él ya ha restituido esos tres títulos que Satanás había usurpado con la muerte y resurrección en la cruz. Hasta que los vuelva a entregar, o sea, se los entregue definitivamente a su Padre, cuando se consume definitivamente el misterio de la salvación. Y como dice San Pablo en 1 Corintios, Dios sea todo en todos. Tela marinera, estamos en el primer capítulo. Fijaros todo lo que esto supone, que no se trata de un conocimiento que tengamos así, sino que tenemos que ir rumiándolo, guardándolo en el corazón, porque esto es una maravilla. Rumiando el Apocalipsis somos capaces de vivir mucho mejor la Eucaristía, de vivir mucho mejor todo lo que ocurre a nuestro alrededor, porque vamos a ver cómo
Cristo a través de San Juan nos lo anticipa y es perfectamente válido para nuestros días. No porque haya un fin del mundo ni catástrofes, sino porque el Señor, como dice el Papa Francisco, siempre se anticipa a nosotros y nos primerea, ¿no? Se nota un poco que soy un apasionado del Apocalipsis, ¿no? Vale. Bueno, dice el versículo 7, mirad, viene entre las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Viene entre las nubes, es la primera profecía que aparece en el Apocalipsis. Juan, como os he dicho antes, combina en esta ocasión dos textos del Antiguo Testamento que conoce a la perfección, de memoria, y porque los vive, y que muestra de forma implícita, sin citar, ¿vale? San Juan va a ir recopilando, porque también es palabra de Dios, y la va a ir diciendo. Y nosotros tenemos que ser capaces de ir diciendo, esto se cumple, según... bueno, ya lo iremos viendo. Lo que decía este profeta, San Juan lo está diciendo. Bueno, como digo, dos textos, dos profecías, la de Daniel 7, que dice, en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Y la famosa profecía de Zacarías 12, que dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de perdón y de oración, y volverán los ojos hacia mí al que traspasaron. Yo es que me imagino a San Juan viendo lo que está viendo, y como San Pablo cuando se encontró con el Señor camino de Damasco, y viendo cómo una tras otra de las profecías, que él como judío conocía perfectamente, estaban cumpliéndose en lo que estaba viendo, ¿no? Tenía que ser algo alucinante. La nube, viene entre las nubes. Nube siempre en el Antiguo Testamento es una alusión al Espíritu Santo. Por eso muchas veces cuando decimos que, o gente dice que el Espíritu Santo es una cosa que sucede en Pentecostés, pero ya desde el Génesis dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas, y aquí vemos en muchas ocasiones que siempre el pueblo de Israel iba acompañado de la nube. Es una alusión a que el Espíritu Santo, con Cristo y con Dios Padre, estaban también en el Antiguo Testamento. Es decir, que son cosas que muchas veces damos por hecho, pero bueno, se nos muestran en la palabra de Dios. Y dice, todos lo verán. En su venida, en su segunda venida, todos lo verán. No será una revelación histórica como la primera venida de Cristo, sino que será una revelación cósmica. Todos los hombres lo verán. Y dice, por él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Está haciendo una alusión a las llagas de su pasión, como señales indelebles y perennes del amor que Dios nos tiene. Y estas llagas, estas señales, nos permitirán a todos reconocerlo, pero también causarán el arrepentimiento de los que lo traspasaron. Reconocerán al Hijo de Dios y reconocerán su primera venida. Y es que Dios no se cansa de esperarnos, quiere la conversión y la salvación de todos, judíos, musulmanes, paganos. Por eso, esta segunda venida será una revelación cósmica que todo ojo verá, según nos dice San Juan. Dice el Señor Dios, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. San Juan tiene un método magistral, y lo utiliza mucho tanto en sus cartas como en el Evangelio, como en el Apocalipsis, de comenzar de una forma y concluir con la misma, como rodeando todo lo que hay en el grueso del texto, ¿no? Y va a volver a terminar ahora aquí diciendo el que es, el que era y el que ha de venir. Y son cumplimiento una tras otra de las profecías de Isaías. Como leemos en el capítulo 44 de Isaías, ¿quién lo realizó y lo hizo? El que llama al futuro desde el principio. O en Isaías 44:6, que dice, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay ningún Dios. Escúchame, Jacob, Israel, a quien llamé, yo soy el primero y también soy el último. Juan termina este versículo 8 con las mismas palabras que utilizaba en el versículo 4, el que es, el que era y el que ha de venir, y que se unirán en esta técnica que tiene San Juan de escribir al final del libro, cuando en el capítulo 22 diga, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. El Todopoderoso
es el famoso Pantocrator. En la iconografía ortodoxa aparece, es Dios Todopoderoso, el Pantocrator. ¿Algún voluntario que lea del 9 al 11? Yo, Juan, nuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta, que decía: lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a los 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Juan nos sitúa. Se pone él por un solo instante delante para decirnos quién es y dónde está y en qué momento está y lo que recibe, el mandato que recibe. Hermano y compañero en la tribulación y en el reino. Y es que Juan es uno de los nuestros. Juan es un auténtico cristiano. Y lo que a los cristianos nos une no es que nos llevemos bien o nos caigamos mejor o que seamos más guapos o menos guapos. Lo que nos une es que somos compañeros y hermanos en la tribulación de este mundo que rodea y trata de acorralar al cristiano, ¿no? Por un lado tribulación y por otro lado perseverancia en Jesús. Es la comunión y la participación del cristiano en Cristo. Como os he puesto ahí algunas referencias de Romanos en 1 y 2 de Timoteo, que nos dice que los cristianos estamos en comunión con Cristo. Nada de lo que hacemos es por nuestra cuenta, sino porque estamos unidos a Cristo y en Cristo la Iglesia es una. Y dice San Juan en el capítulo 15 de su Evangelio: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. La Iglesia se sostiene porque Cristo la sostiene, la sujeta, no por ninguna acción humana de un gran papa o de unos grandes sacerdotes u obispos, que los hay. Es la perseverancia en Jesús, es la comunión y la participación en Cristo, que es el que da sentido a toda la vida del cristiano. Y dice San Juan, desterrado en Patmos. Él está, cuando estaba preparando las diapositivas, estaba imaginando a San Juan desde... Os voy a poner otra vez el mapa. A ver. San Juan, bueno, aquí es que se ve muy mal, pero... San Juan está aquí en Patmos, y es que aquí está la iglesia, la asamblea, y digo, pues esto es el ambón y esto es todo el templo, ¿no? Y el lector está hablando a toda la asamblea litúrgica, ¿no? Una idea que me vino a la cabeza y digo, la tengo que contar porque así lo veo. Entonces él, desde una experiencia de fe, está contemplando una visión y la muestra a la iglesia, ¿vale? Y nos dice que es el día del Señor. Es decir, Juan tiene esta visión, esta experiencia mística, el día del Señor, el domingo, el día en que celebramos nosotros los cristianos su resurrección. ¿Por qué pretende decir esto San Juan? Pues porque la revelación que tiene ocurre en un contexto eclesial y litúrgico. Juan, y nosotros con él, está viendo lo que ocurre en el cielo mientras en la tierra estamos celebrando la misa, la Eucaristía. Bueno, yo es que me imagino a Juan y debía estar en absoluto éxtasis, desde luego arrebatado en espíritu, es decir, guiado absolutamente por el Espíritu Santo y en un alto grado de espiritualidad y de misticismo, y por eso nosotros junto a él, como cristianos, compañeros y hermanos en la tribulación y en la perseverancia en Cristo, como hermanos, digo, de San Juan, tenemos que adoptar una actitud contemplativa de todo lo que el Señor nos dice. Una actitud contemplativa no significa estar ensimismado y no hacer nada, sino ver con los ojos
del Señor, con lo que Él nos muestra en cada minuto de nuestra vida. Y es que nosotros, aunque a veces nos olvidemos, sobre todo en misa, estamos ante una experiencia mística. Lo mismo que cuando estamos en la adoración. Nosotros contemplamos. Lo que pasa es que el hombre lo que quiere es contarle todo lo que cree que el Señor no sabe. Y lo que nosotros tenemos que hacer es contemplar al Señor y escuchar lo que Él nos dice, tanto en la Eucaristía como en la adoración eucarística. Y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta. Es la manifestación y presencia de Dios. Dice Éxodo 20, todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y la montaña humeante. Estamos ante la shofar, que es la típica trompeta judía. Centrémonos, Juan es judío y está hablando como judío. Entonces, es la típica trompeta judía que aún hoy se utiliza para la llamada a la oración en las sinagogas, para la llamada al sábado, que es lo que los cristianos hacemos de otra forma sin esa trompeta de cuerno de cabra, ¿no? Cuando tocamos la campana, y es la llamada a la oración, ¿no? La llamada en el domingo a entrar en presencia del Señor. Es la voz de Dios, Jesucristo con la misma voz del Padre que nos habla desde el cielo y nos invita al recogimiento, a la oración y a entrar en esa gran liturgia donde cielo y tierra se unen. Y le dice, escribe lo que estás viendo y envíalo a las 7 iglesias. La escucha y la visión precede a la misión. No podemos salir como pollos descabezados a obedecer, salir y proclamar al mundo entero sin antes haber escuchado y antes haber visto. Juan lo deja muy claro. Primero hay que escuchar al Señor y ver lo que quiere que hagamos en favor de su reino, ¿no? Juan recibe una orden clara y directa. Debe poner por escrito lo que está viendo, lo que está contemplando y enviarlo a toda la iglesia. No se lo puede guardar para él. ¿Vale? El Hijo de Hombre. ¿Alguien que lea del 12 al 18? Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros, como Un hijo de un hombre. hijo de hombre vestido de una túnica talada y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, incandescente en el crisol, y su voz como rumor de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo. Su rostro era como el sol cuando brilla en su apogeo. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Vaya visión que tuvo Juan. Se da la vuelta y ve lo que ve y dice en el versículo 17, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Debió ser una experiencia absolutamente sobrenatural, por supuesto. 7 candelabros de oro. No es Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, Dios Padre, el que le llama, sino un hijo de hombre, con rasgos muy característicos, que están mostrando a Jesucristo resucitado, revestido de sumo sacerdote, es decir, mediador entre el Padre y el pueblo, con las mismas características de Dios. Es el Señor glorioso, el Señor del Apocalipsis. Está en medio de 7 candelabros de oro.
está en medio, significa que gobierna y dirige. 7 candelabros de oro es el símbolo litúrgico de la Iglesia, la luz para las naciones. Juan lo que ve como judío, no sé si se ve bien ahí, pero es la menorá, que es el famoso candelabro de 7 brazos, colocado en el Santo de los Santos, que para nosotros es, digamos, el sagrario, ¿no? En el interior del templo, y donde estaba la presencia de Dios, y donde solo podía acceder el sumo sacerdote en los tiempos de Israel. Juan se pone en presencia de Dios. Ve una imagen más o menos parecida a esa. Vemos muchas reminiscencias, os voy dando así cuñitas, porque ¿por qué hay 6 velas en nuestros altares? Pues otro día os lo cuento. En realidad está simbolizando también esto, la Iglesia en general. 6 más la Iglesia propia. Es la Iglesia unida, cada misa, en cada Eucaristía, toda la Iglesia del cielo y de la tierra está unida ahí. Y Jesús está en medio de esa Iglesia. Por eso hay 6 velas, y la otra, que es la propia Iglesia donde se está celebrando la Eucaristía. Todas estas cosas, cuando las vas descubriendo, es una maravilla. Bueno, por lo menos para mí me parece una maravilla. Isaías, en el capítulo 6, cuando Dios le llama, en la vocación de Isaías, ve al Señor de los ejércitos en el templo. Pero sin embargo Juan no ve el templo, sino al Señor en medio de elementos litúrgicos. Juan está escribiendo después de la destrucción del templo de Jerusalén. Y es que Cristo es el nuevo templo. Ya no hay templo, ya no está el templo de Jerusalén, y el nuevo templo es Jesucristo. Por eso Isaías veía al Señor en el templo y Juan ve al Señor en medio de los 7 candelabros de oro. Y como ya dijimos en una de las charlas, la simbología, el oro es un elemento que simboliza siempre la liturgia. ¿Vale? Y aquí viene la descripción del Hijo del Hombre, que es algo extraordinario. Vestido de una túnica talar, y ceñido al pecho con un cinturón de oro. Vestidura blanca hasta los pies. Era como los sacerdotes del Antiguo Testamento iban vestidos, con una vestidura larga de arriba abajo, o sea, una vestidura blanca, según podemos leer en Éxodo. Una túnica sin costuras, que también en su pasión leemos cómo la echan la túnica de Cristo a suertes, porque es una túnica sin costuras. Está simbolizando unidad. Una faja de oro, que simboliza o representa realeza. He puesto en cada una de las simbologías dónde podemos dirigirnos en la Biblia, porque no es que nos lo inventemos, sino que es que por no llenar de muchas citas, pero bueno, siempre podéis acudir a la Biblia y leerlo. Cabellos blancos, que son símbolo de eternidad, de resurrección, como podemos ver también en la profecía de Daniel en el capítulo 7. Ojos como antorchas de fuego, que simbolizan el conocimiento pleno, la sabiduría, también el amor, porque el fuego también simboliza el amor que Dios tiene a los hombres. Pies de bronce, que representan autoridad, firmeza. Voz como de aguas caudalosas. Significa que tiene poder sobre todo y que llega a todo. 7 estrellas o ángeles, que sostiene y dirige a los vigilantes o custodios. Esto es cosecha mía. Después de haber estudiado todos los padres de la Iglesia, como os he dicho antes, está empezando a conformarse y a organizarse la jerarquía de la Iglesia, y la traducción de obispos es episcopos, que significa vigilantes. Entonces, estas 7 estrellas bien pueden referirse a los obispos de cada una de las iglesias, es decir, los que tenían en ese momento, en el inicio de la Iglesia, con muchas dificultades, los que tenían la potestad de dirigir. Y por eso, ahora lo veremos, se dirige al ángel de cada iglesia, es decir, a las personas que están al cargo, por sucesión apostólica, no porque sí, sino por sucesión apostólica. Espada aguda de doble filo. Bueno, pues está claro que la palabra de Dios, como podemos leer en Hebreos 4 o en Efesios 6, y rostro brillante, que simboliza
gloria o divinidad. Y nos está dando una reminiscencia de la transfiguración en el monte Tabor que leemos en los evangelios. He puesto ahí la cita de Mateo 17. Vemos que se entremezclan los rasgos de Dios Padre anciano que aparecen en la profecía de Daniel, con los de Cristo, Hijo de Hombre, que está simbolizando que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Rasgos de Dios y rasgos humanos, Hijo de Hombre, verdadero hombre y verdadero Dios. El primero y el último. Y como decía antes, San Juan cae a sus pies como muerto. Es el temor de Dios. No es un temor de miedo como lo entendemos nosotros. No me sale la palabra, pero ante la presencia de lo todopoderoso, de lo luminoso, de lo majestuoso, el hombre desde siempre ha caído rendido, ¿no? Y es que Juan está experimentando ese abismo que hay entre la criatura y el Creador, entre la divinidad de Cristo y su humanidad, la de San Juan. Y ante esa poderosa presencia de Dios, Dios no tiene otra cosa que caer naturalmente rostro a tierra y alabar al Señor. Pero fijaros qué bonito. Pero Él puso su mano derecha sobre mí. La mano derecha sobre uno es un signo de amistad. El discípulo amado, el amigo íntimo que en la última cena se recostaba sobre el pecho de Jesús, le está poniendo la mano a San Juan, ¿no? Y es que Dios es el amigo del hombre. A mí me gusta ver la revelación de Cristo en la historia, resucitado como el encuentro con un amigo. Que esto es lo que vemos en todas las apariciones. Por ejemplo, en el pasaje de Maús, de repente un amigo se junta con los dos que van caminando desde Jerusalén, un amigo se une con ellos y van hacia Maús. El primero y el último, y es que todo se recapitula en Cristo. Es el Señor y el centro de la historia. Cristo es la idea de hombre que siempre ha tenido Dios desde el principio. Es el significado profundo del hombre, la verdadera razón de su existencia. Toda la creación está hecha y orientada a Él. El viviente estuvo muerto, pero vive. Le dice, pero ya ves, dice, soy el viviente, estuve muerto, pero ya ves vivo. Juan fue testigo presencial, estuvo en la cruz y luego en el sepulcro. Y él constató que Cristo había muerto y que había resucitado. Y ahora le está volviendo a recordar. Pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos. Es el misterio de la muerte y resurrección de Cristo que está en pleno centro del Apocalipsis. Cristo ha vencido la muerte y ya no tiene la última palabra. La creación está llamada con la resurrección de Cristo a despertarse del sueño del pecado y de la muerte, para entrar de nuevo a la vida con Dios. Cristo vive para siempre y con su resurrección nos ofrece esa misma vida eterna. Tengo en mi poder las llaves del Hades, según nos dice en Primera de Pedro, tiene el poder para hacer partícipes a todos los hombres de su propia vida, ¿no? A todos los que han muerto. Bueno, estamos ya acabando. Un voluntario para los 2 últimos versículos. Escribe, pues, lo que está haciendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi derecha y los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Estrellas y candelabros. El mandato de escribir que se le da a Juan indica cuál es la misión de la Iglesia. Es proclamar al mundo entero el Evangelio. Y es un misterio en un sentido de escondido y profundo. Es misterio no porque sea incomprensible para el ser humano, sino porque tenemos una incapacidad para comprender las cosas, porque muchas veces tenemos los ojos cerrados y las orejas cerradas y no escuchamos a Dios. Y por eso es un misterio.
7 estrellas y 7 candelabros de oro. Es la totalidad, como hemos dicho antes, de la Iglesia, como una realidad divina, las estrellas con los ángeles, y humana, los candelabros con los hombres. Iglesia es una realidad divina y humana al mismo tiempo. Candelabros. Los candelabros no son la luz, sino el apoyo. La Iglesia, como las estrellas, no refleja luz propia, sino que es el soporte opaco y humano que proyecta la luz, que es la presencia de Cristo, a través de los sacramentos. Cuando Juan escribe, como ya he dicho antes, el templo ya no existe, ha sido destruido, y ahora es la Iglesia, con Cristo en el centro, el templo reconstruido por el mismo Jesús en 3 días. Cada iglesia es protegida, según nos dice Daniel 10, es protegida y representada por un ángel delante de Dios. El profeta Daniel nos dice: Miguel, uno de los príncipes supremos, vino en mi auxilio. Cada ángel vigila, guía y protege. Dice el Éxodo: voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Y el término ángel, aunque también la Iglesia tiene su propio ángel espiritual que custodia la Iglesia, como os decía antes, está indicando su oficio. Realmente ángelos es enviado, mensajero, lo mismo que los obispos en los primeros tiempos de la Iglesia. Eran vigilantes, enviados, eran emisarios, ¿no? Según nos dice Hebreos, ¿es que no son todos espíritus servidores enviados en ayuda de los que van a heredar la salvación? Aquí he puesto un poquito esta idea de la que le he dado vueltas, mientras que en la sinagoga ángel significaba Sheliach Tzibur, que digamos traducido era el mensajero público, el que oficiaba en las sinagogas. En la Iglesia el ángel es el episcopo, ¿no? El obispo, el que vigila la doctrina heredada, sucedida de los apóstoles. Y ahí os he puesto algunos de los nombres que conocemos por Eusebio, un historiador de la antigüedad, como los ángeles de las iglesias que veremos en la próxima reunión. Gayo en Éfeso, Policarpo en Esmirna, Antipas en Pérgamo, Melitón en Sardes, Polibio en Tiatira, Clemente en Filadelfia y Sagaris en la Odisea. Alguno de ellos los nombrará el propio San Juan cuando veamos las 7 cartas a las 7 iglesias. Y es que el Apocalipsis nos dibuja la figura del discípulo ideal, del cristiano apocalíptico, que se vuelve al escuchar la voz del resucitado, es decir, que se convierte. Y entonces, solo así, al volverse y al convertirse, es capaz de percibir lo que es invisible a sus ojos, de comprender todo lo que estaba oculto a su sensibilidad. Es el cristiano apocalíptico que se deja tocar, que permite que el Señor ponga su mano en su hombro para entrar en la profundidad de su alma y establecer con él una comunión íntima, que desde luego va a reventar toda su vida. El discípulo ideal es el cristiano apocalíptico que no tiene miedo porque se sabe custodiado por el gran amor de Dios, que le hace resistir el mal y perseverar en la fe. Pero al mismo tiempo, el Apocalipsis nos está mostrando, y lo veremos en la próxima reunión, la figura de la comunidad ideal, de la iglesia apocalíptica. Una iglesia que está reunida en la celebración del Día del Señor, en la gran alabanza eucarística, siempre pronta y dispuesta a escuchar la palabra. Una iglesia que comparte la fatiga de la fidelidad al reino de Dios, la tribulación que sufre por el mal y la perseverancia en medio del dominio imperial de la bestia. Una iglesia que es al mismo tiempo luz y candelabro, divina y humana, brillante y opaca, santa y pecadora. Y esto es todo lo que os tenía que contar. Podría contaros muchas más cosas, pero mi mujer me está mirando que tengo que hacer la cena. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, pues si soy capaz de responder, pues responderé. El tema de los ángeles es expresamente dirigido a que
solo los obispos o también A ver. hay la posibilidad de que cada iglesia tiene su ángel custodio? Desde luego, cada iglesia y cada uno de nosotros tenemos ángeles custodios, así nos lo dice el Señor. Pero hay algo que a mí me hace pensar que se está refiriendo precisamente a esos episcopos, a esos vigilantes que representaban a cada una de las iglesias. Porque si recibe San Juan la visión del ángel, si el ángel le muestra, San Juan no va a mostrar a otro ángel la visión que está mostrando. Es decir, yo creo que en ese sentido lo que está es mostrando a esos vigilantes, que son la jerarquía que se estaba empezando a instituir, tener en cuenta lo que os he dicho antes, ¿no? Que había mucho gnosticismo, mucha gente que se autoproclamaba seguidor del Mesías. Bueno, San Pablo tiene que luchar muchas veces en las iglesias porque muchos se levantan como personas prácticamente apóstoles, ¿no? Y llevan a muchos a la confusión. Entonces, yo creo, es una idea personal, que basada en esta explicación y en alguna otra, creo que se está dirigiendo a la jerarquía de cada iglesia, o sea, de la iglesia en general. Se está dirigiendo al Papa, se está dirigiendo al obispo. El Papa es el obispo de Roma, pero yo creo que está dirigiendo, y lo veremos cuando veamos las 7 cartas, se está dirigiendo a la iglesia. No se lo está contando a un ser angélico, nos lo está contando a nosotros, a través de nuestro representante, que es la jerarquía de la iglesia, que es el Papa, los obispos y los sacerdotes. No tendría mucho sentido que el ángel le enseñe una cosa y él lo enseñe a otro ángel. Los ángeles tienen conocimiento inmediato y completo, o sea, no necesita un ángel, un ser espiritual al lado de Dios, que un hombre le enseñe nada, ¿no? Por eso digo yo que está dirigido a los obispos. Que episcopos en griego significa eso, vigilante, enviado. Y ya lo veremos en las cartas a las 7 iglesias, que nos está hablando a nosotros. Es que no le está hablando a un ser por ahí etéreo, nos está hablando a nosotros. Pero eso ya lo veremos en la próxima. Sí. Lo de liturgia cósmica es una liturgia que no es una liturgia solo en la tierra, sino que une cielo y tierra. Es una digamos, total, es una liturgia total, porque muchas veces, si comprendiéramos lo que Juan está viendo y nosotros lo viéramos en cada Eucaristía, que está el cielo y la tierra unida, pues estaríamos absolutamente, pues como Juan, tumbados a tierra y alabando al Señor, porque muchas veces nuestros ojos no lo ven. Por eso San Juan nos dice que tenemos que ser un poco hermanos y compañeros suyos, en el sentido de que tenemos que contemplar con los ojos de Dios, con lo que escuchamos y con lo que guardamos en el corazón. Porque si no, vamos a misa como quien va a un partido de fútbol o como quien va a una película del cine o a un teatro, ¿no? O menos, porque muchas veces vivimos más el teatro o otra cosa de la misma misa. Entonces, es tan importante ver esta visión que Juan nos enseña de lo que es la Eucaristía, porque en el fondo estamos hablando de una gran liturgia, de lo que está ocurriendo cada vez que vamos a misa. Que no estamos viendo a un señor vestido de blanco con una casulla y hablando y contándonos lo que él cree. No, estamos ante todo el trono, ante Dios, ante los ángeles, ante los santos, ante la Virgen. Cielo y tierra se unen en la Eucaristía. Lo que pasa es que no lo vemos. No lo vemos porque, como dice María Juan, muchas veces no nos ponemos las gafas de la fe, las gafas de la Virgen, ¿no? Y hay que ver con esa mirada contemplativa de San Juan para comprender qué ocurre en este mundo y por qué tenemos ese compañerismo con Juan y con el resto de los cristianos en la tribulación, y qué es lo que está ocurriendo y por qué hacemos lo que hacemos. Muchas veces no encontramos el significado de lo que supone la Eucaristía, que es la auténtica presencia del Señor. Primero, con su palabra desde el amor, y luego con su cuerpo desde el altar. Y si lo viéramos, si nos dejara, como le dejó a Juan, por un segundo ver lo que ocurre realmente, caeríamos a los pies del altar, seguro. Pilar ha llegado y ha dicho que qué casualidad, llevamos 3 días de clases de la Apocalipsis
Pero no lloviendo, ¿has dicho? Diluviando. O sea, las adversidades que hay para esto son tremendas. De hecho, hoy no se ha podido grabar. Hemos estado hasta este día con las presentaciones que han sido las más altas y las más pesadas, y hoy, sin embargo, ya era la porra de maravilloso y entrar en materia, y recibiendo mensajes estoy de gente que hace mucho frío, no puedo bajar, tal. Pues nada, habrá que... El Apocalipsis nos hace optar por una cosa o por otra. Puede hacer frío, pero puede hacer lo que haga, puede ocurrir lo que ocurra, pero... Dime, José. O sea, la idea, perdona, José, la idea, todo este rollo que os he dado durante todos estos meses de un poco de información para llegar al momento cumbre, que es esto, es penetrar en la palabra de Dios, lo que tratamos es de que hagamos un compartir y que penetremos todos, no que yo diga lo que me han enseñado, sino que todos compartamos y veamos con esos mismos ojos que está viendo San Juan, que lo veamos todos y que lo compartamos. Por eso Dios quiere que no se grabe. No es que lo diga yo, y a las pruebas me remito, no funciona, no tal. O sea que al final, arrebatados en el Espíritu, donde el Espíritu nos lleve y lo que nos quiera mostrar. Y aunque flipemos, porque yo flipo cada vez que leo, no sabéis qué mes he estado porque lo he leído y releído y se me hace hasta largo estar un mes para hablar de esto, porque a mí me apasiona cada vez que leo y digo, otra idea, no sé qué, porque es que Dios es así, continuo. Entonces, la idea es no dar una charla en YouTube como si yo fuera un gran maestro, sino que todos percibamos lo que el Espíritu nos suscita en cada momento. Cuando vayamos leyendo un versículo por versículo y lo guardemos cada uno, el que lo lea o los que escuchamos, que lo guardemos y que, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Estamos dando una visión de 21 siglos de padres de la Iglesia, de estudiosos que han estudiado el Apocalipsis. Muchos erróneamente y otros pues con la ayuda del Espíritu Santo, que es como hay que entrar en la palabra de Dios para comprender qué es lo que Dios nos quiere decir. Y aún así no lo comprenderemos. Y si dentro de un año volvéis a entrar en este primer capítulo, el Señor os dirá más cosas. O sea que pretender saber lo que el Apocalipsis nos quiere decir en la totalidad, ya os digo yo que es imposible. Perdona, José. Mientras hablaba, me hacía una pregunta yo. ¿En qué momento? Porque se empezaron a celebrar la Eucaristía muy temprano, pero ¿en qué momento se comenzaron a tener sagrarios para... O sea, si sabes algo si se tiene constancia... Pues mira que hoy empezaron una asignatura que es Eucaristía, pero lo de los sagrarios no lo sé. Sé que San Juan, por otras asignaturas que he estudiado, San Juan... es un poco de la parte oriental, más ortodoxa. O sea, la Iglesia está unida al principio, luego se separará en ortodoxos y católicos por 1000 historias que ocurren en la historia de la Iglesia. Pero Juan, desde el primer, y además lo expliqué, si entráis en la otra charla que está en YouTube de San Juan, él, en su evangelio es muy distinto, bueno, no es que sea muy distinto, tiene otra visión muy, muy distinta a los sinópticos, y él habla siempre de el día del Señor, del partir el pan, de la Eucaristía. O sea, quiero decir, él es consciente de lo que ocurrió en la última cena y lo va siendo consciente según el Espíritu le va revelando, pero estoy diciendo todo lo contrario, no está tan pendiente de la Eucaristía, que lo está, sino que en su Evangelio, por ejemplo, pone el lavatorio de los pies como el rito por excelencia. Y esto sigue ocurriendo en la Iglesia Ortodoxa, que, por ejemplo, creo que ellos no comulgan o comulgan de otra forma y le dan más importancia a otros tipos de ritos como es el lavatorio de los pies. Pero vamos, nada sobra de lo que aparece ahí. Los sagrarios, pues lo investigaré, pero no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero lo que sí sé es que la Iglesia no lo sabe todo desde el principio.
sino que va caminando a lo largo de los siglos y va dejándose llevar y guiar por el Espíritu Santo y por Cristo que está en medio de los 7 candelabros, ¿no? Entonces, en un momento determinado, pues va suscitando a papas, a padres de la Iglesia, a grandes teólogos, a ir compartimentando toda la doctrina, y no es hasta Trento, en el siglo XVI, que se establecen muchos cánones, muchos dogmas. El de la Biblia, muchos que hasta entonces, o sea, 1500 y pico años después de morir Cristo. Quiero decir que yo no sé cuándo se instauraron, lo puedo mirar, lo puedo buscar, pero he estudiado la historia antigua y medieval y no he caído en eso, de cuándo se empiezan sí, todas las actividades de piedad popular y todas las cosas que van surgiendo, las imágenes, cosas que al principio no había, porque la Iglesia va caminando, porque claro, y una de las grandes controversias que ocurrirá con Lutero será, entre otras cosas, porque la época de Lutero, la Iglesia llevaba siglos, todos queriendo reformarla, pero no la reformaban porque había en fin, no sé cómo nombrarlo, en fin, los papas, los sacerdotes estaban más del lado del enemigo que de... Pero bueno, eso lo contaré otro día. Y entonces van surgiendo cosas y la Iglesia va dejándose guiar por el Espíritu, ¿vale? Somos humanos, es Dios el que tiene que ir caminando a nuestro lado, como hacía en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, con la nube. Es lo mismo, es que seguimos exactamente igual, porque nosotros estamos en un nuevo éxodo y seguimos caminando por el desierto hasta que lleguemos a la tierra prometida. Eso será para otro año, las prefiguraciones del éxodo, porque seguimos en un éxodo como los judíos. Dime. La segunda venida va a ser una revelación cósmica. Sí. Entonces, ¿qué se parecerá con el sol o así? Pues no lo sabemos. Así que va a todo el mundo. Bien, el Señor no nos da detalles, nunca lo hace en la Biblia. Cuando hay algo que quiere dejar para el momento, pues no nos lo dice, pero todo ojo lo verá. Quiere decir que hasta los mismos judíos, los que lo traspasaron, los que crucificaron a Cristo, los que aún siguen esperando al Mesías, tomarán conciencia de Cristo. No sabemos cómo vendrá. Viene entre las nubes, vendrá rodeado de Espíritu Santo. No lo sabemos. O sea, físicamente no sabemos cómo vendrá, pero que todo el mundo lo verá, lo sabrá. Eso lo dice y es palabra de Dios. No dice cómo, pero dice el qué. Y es que vendrá y todo ojo lo verá. La tierra redonda y el tiempo no verá. Pero es que para Dios no hay nada imposible. No sabemos. Es que no lo sabemos. Ten en cuenta, mira, es que claro, estamos en el Apocalipsis. En el Apocalipsis no hay tiempo ni espacio. Es que eso es una de las cosas que tenemos que tener siempre presentes. Entonces, todo lo que escuchamos aquí está en otra índole. No, o sea, podemos darle vueltas nosotros. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Y cómo? Sema Israel, escucha Israel. Nosotros escuchamos a Dios lo que quiera decirnos en cada momento. Y lo que no, pues es que Él sabe más. Que si vendrá con 100 legiones de ángeles, pues no lo sabemos. Pero vendrá con poder y autoridad, eso es seguro, y todo el mundo lo verá. ¿Cómo abrirán ese día los telediarios? Pues a lo mejor ocurre lo que hoy, que la tecnología se viene abajo. No lo sabemos, lo único es perseverar, y el conocimiento pleno lo tendremos en el cielo. Antes, bueno, espero que esto sea el aperitivo.